Tu tiempo, estamos hablando acá con Anabel, las deudas en lo civil prescriben y en cuánto tiempo. Bien, bueno, primero hay que aclarar esto, Marquito, si me das un tiempito para Sí, explicarlo. cómo no. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, ejemplo, digo porque es que no sea un reconocimiento de crédito mío, el ejemplo, si yo te doy 10 millones de guaraníes Ujú, y te firmé un cheque o un pagar, el mismo prescribe según el Código Civil a los 4 años. ujú. Pero supongamos que no accionaste en los 4 años, puedes seguir realizando otra acción. Y si tuvimos un negocio jurídico, ya sea un mutuo, una compra-venta, etcétera, tenés 10 años para demandar no el documento, sino la obligación que generó el documento. Ujú. Pero supongamos que yo te debo y pasaron 12 años. Yo Sí. cobro un dinero o gano telebingo y voy y te digo, Marcos, quiero pagarte los 10 millones. ¿Me aceptarías los 10 millones pasando 12 años? Esa es mi pregunta. ¿Me aceptarías Los 10 millones. los 10 millones que yo te debo y pasaron 12 años? El documento está prescripto y las acciones están prescriptas. Y, ¿Aceptarías los 10 millones que yo te pague? Y claro pero, que se va a aceptar. no, pero todo el tiempo que me debiste. Bueno, aceptarías eso y me pedirías los intereses, pero me aceptarías, ¿verdad? Sí, sí, traemos Bueno, esto, pero después vamos a hablar sobre los intereses y todo lo que tengamos lo que... que conlleva. Pero Sí. bueno, la deuda me aceptaría. ¿Por qué? Porque la deuda nunca se extingue. Ujú. Las obligaciones no se extinguen porque las obligaciones son morales. Entonces, primer punto, Ya. las deudas no se extinguen, siempre existen. Ahora, ¿qué es la prescripción entonces? La prescripción es un plazo que pone la ley a los efectos de que el Poder Judicial tenga un plazo para poder atender lo que se pide. Que el Poder Judicial no esté expectante a cuando tengas ganas de poder demandar. Tienes un plazo para poder demandar. Y ese es el plazo de prescripción. Pero Ujú. ojo, no solamente es el plazo que tenés para demandar, sino el plazo para demandar, y la prescripción es una defensa. Ujú. Y es una defensa inmoral, porque yo sé que te debo, vos ponerle que en el mismo ejemplo, yo te debo 10 millones, vos te vas en el año número 12 y yo me opongo por el plazo de prescripción, por lo cual es una defensa inmoral. Y el juez va a decir, no, yo ya no puedo atender porque el plazo para que el Poder Judicial atienda una demanda, y esto es lo importante, en caso de oposición, es de 4 años en títulos y 10 años en obligaciones. Por lo cual, ¿se extingue el derecho? Nunca se extingue el derecho. Prescribe la posibilidad de que se demande judicialmente. Sí, es oponible la prescripción, 4 años en documentos y 10 años en negocios jurídicos. ¿Sí? Entonces, la pregunta debería ser, ¿y las casas de cobro te pueden pedir para que vos pagues tu deuda si es que prescribió el documento? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Porque la prescripción es una institución que se hace valer cuando existe juicio, no cuando no existe juicio. Entonces va por allí. Entonces uno dice, ¿por qué las casas siguen pidiendo siendo que la deuda está prescripta? Bueno, ellos te pueden pedir extrajudicialmente y uno le tiene que decir, bueno, demándeme. O uno tiene que demandar la acción declarativa de prescripción de la obligación, diciendo, la deuda que yo tengo con Marcos ha prescripto y señor juez, yo quiero que declare la prescripción, y uno inicia el juicio, ¿verdad? El deudor vendría a iniciar el juicio, ¿verdad? No sé si se entiende, y a eso lleva la inquietud, ¿verdad? Exactamente a eso. Y, doctor, nosotros tenemos un convenio, vos y yo, tenemos un convenio comercial Sí. y, no sé, hay un porcentaje que cada año vos me tenés que devengar a mí y, no sé, pasaron 20 años, hace 20 años que tenemos el convenio y nunca me pasaste. ¿En qué momento prescribe mi derecho en pedirle a la justicia que vos me devuelvas? ¿O durante el tiempo en que dure el convenio no corren los plazos de prescripción? Bien, allí es una situación que hay que verlo. ¿Por qué? Porque puede ser que el contrato tenga un plazo, como me está diciendo, ¿verdad? Puede ser que tenga un plazo, que tiene un plazo de cumplimiento desde la última fecha y no tiene plazo de renovación automática. Entonces supongamos que el convenio era un convenio de 5 años y luego de los 5 años nunca más se tuvo el negocio ni nunca se
se cumpla el convenio, porque desde la fecha de fenecimiento del convenio tenés 10 años de prescripción. Podés demandar después de los 10 años, podés demandar, pero podrías perder si la otra persona inmoralmente presenta la prescripción de la deuda o la prescripción de la obligación, ¿verdad? Pero de poder demandar, siempre tribunales se tienen que abrir la puerta para demandar. Y la prescripción, es decir, ya prescribió la posibilidad que me demandes, es una defensa, por lo cual es oponible. Por eso yo estoy hablando de esto de inmoral, Sí, claro. porque la obligación siempre existe, e inmoralmente, pero legalmente, porque no siempre lo moral es legal, Categórico. Entonces, Porque, inmoralmente, generalmente no sé, en las aulas o en los cursos que se dan, el ejemplo más recurrente es la obligación que uno tiene con la municipalidad sobre el impuesto al ¿cómo era? Impuesto inmobiliario. Al impuesto inmobiliario. Sí, hay gente que debe 15 años, está obligado 15 años, pero la municipalidad solo puede exigir los últimos 5. Sí. Bueno, pero eso es por una reglamentación municipal. Si la municipalidad quisiera demandar el total, podría demandar el total, pero sería posible porque los impuestos municipales llegan a prescribir a los 5 años. ¿Verdad? Tiene una normativa especial que la prescripción es de 5 años. Es de 5 años. Entonces, lo que ellos hacen es decir, ¿para qué voy a demandar por 15 años siendo que voy a perder, ¿verdad? O puedo perder, ¿verdad? Porque no queremos pagar los impuestos porque van a poner la prescripción. Entonces, directamente, ellos autorizan el trámite de la prescripción administrativa y uno hace la prescripción dentro del ISP municipal, ¿verdad? Porque le dice que a los 5 años prescribe, pero ellos lo hacen como política interna. Lo hacen política interna. Ellos podrían tener un sistema de cobro y reclamar los 15 años extrajudicialmente, podrían tenerlo, no estaría mal tampoco, ¿verdad? Porque la deuda existe. Claro. Hoy aprendimos eso, la deuda siempre va a existir, moralmente. Inmoralmente uno puede hacerse del desentendido, porque las reglas legales no son las mismas que las reglas morales, ¿verdad? Exactamente, las reglas legales no son las mismas. Ahora, no estás actuando ilegalmente, pero yo sí diría, imagínate poner en el lugar del acreedor. Suponte, Marcos, que yo soy el que te debo, y va a decir, no, Joel está en el Poder Judicial, yo confío en él. Pasan los 5 años, prescribe el documento, pasan 8 años. Y después te diga yo, Marcos, yo te quiero pagar, y me decís los intereses, ¿verdad? Yo te digo, Marcos, te quiero pagar. Sí, Joel, pero yo me debía 10 millones, y hoy en día con los intereses son 20 millones. Y yo te digo, no, Marcos, estás equivocado, son 15 millones, yo te quiero pagar 15, no, yo quiero los 20. Entonces te digo, Marcos, demandame. Y vos me decís, no, pero vamos a meter la prescripción. Y te digo, cree en mí, yo ya te doy los 15, vamos a ver qué dice el juez. Y suponte que yo quiera para no pagarte excesivamente, porque yo creo que lo que vos me estás pidiendo es mucho. Entonces me demanda, yo no pongo la excepción de prescripción. El juez puede hacer lugar a la demanda, claro, yo no puse la prescripción, sino que está prescrita la deuda, y el juez dice que te debo 18 con los intereses. Por lo cual allí, yo lo que te debería más es 3 millones porque ya te pagué 15, ¿sí? Y de esa manera termina el pleito. Eso es litigando moralmente, ¿verdad? Categórico. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, doctor. Marco, Anabel, muchas gracias por tenerme en cuenta. Un gusto y a su disposición. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. Bueno, Joel Melgarejo, camarista, doctor Joel Melgarejo, camarista de Central, hablándonos sobre el momento en que prescriben las deudas en lo civil. 5 años para el juicio ejecutivo y 10 años para el ordinario.